vota per sempre, va primitimi, cu sempre lo votei, oh mi Señor, a mí te queresei, paso vota mi Señor, vota mi fiel guardador, vota todopoderoso, el Dios maravilloso, oh merece adoración, y tu gloria y honor pasó votar mi Señor, pasó votar mi Señor, vota mi fiel guardador, vota todopoderoso, el Dios maravilloso, oh merece adoración, y tu gloria y honor pasó votar mi Señor, pasó votar mi Señor, pasó votar mi Señor. Aleluya, aleluya. Alabe al Señor en esta noche. Alábelo. Dé ese aplauso al Señor de bienvenida. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos reunir una vez más, Señor, para darte el honor, la gloria, la adoración a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más a nosotros aquí en Aruba, y aprovechamos también para saludar a la Iglesia Cuarta de Calarcá en Colombia, allí en el Quindío, que están con nosotros reunidos a través del Facebook Live y de YouTube. Así que bueno, también les saludamos a ellos. ¿Cómo les decimos a ellos? Que Dios les bendiga. Amén. A cada uno de ellos. Igualmente reciban saludo de los hermanos en Calarcá. Estamos hoy en un culto de integración. Amén. Así que bueno, vamos a gozarnos este culto en la presencia de Dios. Les voy a invitar para que leamos la palabra del Señor en el libro de Isaías. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 55. Vamos a leer la palabra de Dios. Una misericordia gratuita para todos. Amén. Le damos la bienvenida a los amigos que nos están visitando. Son bienvenidos. Han escogido el mejor lugar para estar. Es en la casa de Dios. Amén. Para exaltarlo a Él y glorificarlo a Él. A los niños que hayan por allí, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y los hermanos adultos mayores también. Dios les bendiga. Isaías 55 dice la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Yo quisiera invitarles a todos que leyéramos el verso 6 y le dijéramos esto a nuestros amigos en esta noche. Amén. El verso 6 dice, digámoslo todos: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que queremos buscarlo a Él, que hoy es el día en que hemos decidido buscar de su presencia, adorarlo a Él, glorificarlo a Él y permitirle a Él que Él entre en nuestras vidas y en nuestros corazones. No solo los amigos, también cada uno de nosotros, que el Señor entre en nuestras vidas y podamos sentirlo a Él en esta hora. Yo quiero invitar a todos los varones que sean los que inicien esta oración. Maravilloso Dios. Oh bendito Cristo, te damos gracias, Señor, infinitas, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, por esta misericordia gratuita para todos. Tú pagaste el precio, Señor, que debíamos pagar nosotros. Gracias, Señor, gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por este evangelio, Señor, gracias por esta salvación. Hoy en esta hora, Señor, te damos las gracias infinitas, oh Dios. Queremos buscar tu presencia, queremos buscar tu rostro, queremos sentir tu presencia en nuestras vidas en esta noche. Oh, gracias, amado Rey. Recibe la alabanza y la adoración que traemos para ti, Señor. Recibe la adoración, recibe, Señor, nuestra ofrenda. Recibe, Señor, lo que traemos para ti, nuestras manos. Damos palmadas de aplauso, Señor, en agradecimiento a todo lo que has hecho por nosotros. Aleluya. Oh, danki, Señor, danki, Dios, danki. Pa' turcos como Adonano, Señor, pa' nos vida, pa' nos familia, Señor. Danki pa' salvación como Adonano, Tata Santo. A buena noche, Señor, nos quiere bisabo, danki. Aleluya, aleluya. Nubia di gloria. Oh, danki, Señor, danki, Dios. Un pila di candela. Oh, maravilloso, maravilloso. Mi por mira aquí e cara di Dios. Nos provoca e cara di Dios. L'ingana di candela. Por dice un sonido, mi por escucha e dramamento de Espíritu de Dios. Ora el viento comienza a soplar e gloria estaba y baja llena que te lugar. Ahorita gran día pa' avivamento tu mal lugar. Ningún gente no pues trova il motion di Dios. Ora è pa' piacere y te la tinco se. Preparavo mi romane luga e te sacudì. Piribami Espíritu Santo, solamente por presencia, por saciar mi ser. Viento de Espíritu, llena voy
anhelavo gloria, vindimus la poder. Oh, danke Senhor. Nuvia di gloria. Oh, hermana Laquina, en presencia de Dios. Pila di candela, mi por mira, aquí e cara di Dios. L'ingana di candela, fordice un sonido, mi por escucha e dramamento, Espíritu di Dios. Aleluya. Ora il viento comienza a soplar e gloria estaba y baja llena gente del lugar. Ahora te grande para avivamento tu lugar. Ningún gente no prostrova al movimento di Dios. Ora è pape cielo intera ti obedecer. Preparavo mi rumare el lugar intensa così. Vinrivami, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder. Vinrivami, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder. Nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder. Nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder. Aleluya. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Te adoramos. Quiero rendirme de todo corazón. Oh, hermano, adora al Señor. Buscar tu unción es mi pasión. Dale lo que le has traído al Señor. Dáselo. Quiero ofrecerte más que solo una canción. Es más que una canción. Quiero entregarte Es tu vida. mi vida. Oh, es lo que estás entregando en esta noche. Quiero rendirme de todo corazón. A buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús, decirte que te amo. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas en la mano, mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con
Jesús, queremos ofrecer quiero nuestras vidas. entregarte mi vida. Señor, recibe la adoración. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo. Te amo. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas de la mano, mi alma buscas que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Santo, santo, Anhelo díselo a Él. un toque del maestro. Levanta tu voz, hermano, y dile: Señor, anhelo. Su unción es mi deseo. Oh, cuántos desean la unción de Dios. Un toque más de Oh, ti, sí, Señor Jesús. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo, anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Anhelo un toque del maestro. Su unción es mi deseo. Un toque más de ti. Quiero rendirme en tus brazos, oh Jesús. Decirte que te amo. Te amo. Sí, Señor. Cuando iluminas mis sendas con tu luz, me llevas en la mano, Mi alma busca que toques mi interior, mi vida se estremece con el toque de tu amor. Oh, Señor, anhelamos un toque de tu gloria. Habrá alguien que anhela el toque de Dios en esta noche, aleluya. Habrá alguien que anhele su presencia. Hay alguien que anhele un toque de la gloria de Dios en su vida. Aquí está Él, porque aquí está el Dios vivo. Un Dios real es lo que usted y yo tenemos, hermano. Un Dios real al que estamos bendiciendo, adorando y glorificando en esta noche. Oh Señor, anhelamos de tu presencia. Anhelamos tu poder, Señor. Anhelamos un toque de tu presencia en nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Aleluya.
Alabanzas al Rey, alabanzas al que vive, alabanzas al que vive, alabanzas al que vive, aleluya. A ti, Señor, el honor, a ti la gloria. Oh, santo, santo tú eres. Alabanzas al santo, aleluya. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios, aquí está Él, aleluya. Donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él y nuestro Rey está con nosotros, aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos damos una alabanza? Gloria al Señor, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos decimos que Él es bueno? Nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, en este momento a tomar la ofrenda. Así que les invito para que cada uno, ahí donde está, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque eres bueno cada vez, Señor. Nos provees, tú nos das, Señor. Gracias, Señor, gracias porque no nos ha faltado nada, Señor. Tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, tú has sido nuestra barca, Señor, de refugio. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gloria al Señor. No lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, solo adorar, yo voy a adorar. Dios me
Vamos a oír también. Así que, hermanos, este momentico es lo que usted le va a dar al Señor, su alabanza, su adoración. Así que hágalo con la mejor disposición, bata sus manos, exalte al Señor, porque es la ofrenda que usted le trajo al Señor. Amén. Los hermanos que nos están visitando también allí desde Calarcá, hermano, bata sus manos en casa, alabe al Señor, glorifíquelo, porque ahí está el Señor también con cada uno de ustedes. Vamos a adorarle y a glorificarle. Aleluya. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Yo lo creo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Oh sí, Señor, te adoramos a ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Tú eres grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, oh, oh. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh sí, Señor, toda gloria y honra son para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Sí, Señor, tú eres grande y fuerte. Grande, tú eres fuerte, es nuestro Dios. Grande, grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Oh sí, Señor, grande. Oh sí, Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Alabado es su nombre. Sálvanos, restauranos, avívanos.
momento al Señor, adórelo a Él, exáltelo a Él. Hermanos en Colombia, allí desde sus casas, adoren al Señor un momento. Batan sus manos y dígale: Señor, tal vez los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta. Usted es la iglesia del Señor, alábelo, glorifíquelo, exáltelo, porque Él es real, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos una alabanza? Gloria a Dios una vez más. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Les dejo en compañía de nuestro pastor, que el Señor Jesús nos siga bendiciendo. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos que están aquí con nosotros. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Pueden sentarse, tengan la bondad, hermanos. Bueno, en esta noche queremos saludar a nuestros hermanos también en Calarcá, Quindío, la cuarta iglesia de Calarcá, Quindío. Queremos presentarles un saludo cordial en el nombre del Señor Jesús a nuestros hermanos allí en aquel lugar. Saludar al hermano Johnson Salazar, compañero y amigo de esta gran labor, con quien hemos compartido por muchos años trabajo en el Señor. Para él un saludo especial en el nombre del Señor, para la iglesia también en Calarcá, Quindío, la sede número 4. Saludamos también a quienes aquí en Aruba y en otros lugares nos están viendo vía Facebook o vía YouTube. Es una bendición grande, hermanos, poderles tener con nosotros y poder compartir este momento donde por la gracia de Dios nosotros ya nos podemos reunir. Quiero decirles, hermanos, hay muchos lugares que todavía no se pueden reunir. Así que usted y yo que tenemos esta oportunidad, yo le invito, disfrútela. Amén. Qué bueno que usted la disfrute. Aleluya. Qué bueno que usted pueda decir: yo sé a qué voy al templo. Aleluya. Amén. Qué bueno que usted pueda decir: yo vine a adorar a Dios. Amén, hermano. Y este ratico que estamos aquí, hermano, yo le invito, disfrútelo en la presencia de Dios. Amén. Aprovéchelo para que cante, adore, que estuvimos mucho tiempo encerrados, hermano, y hay gente que todavía está en la misma situación. En Colombia la iglesia todavía están, los templos están cerrados, pero bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a escuchar unas palabras de saludo de nuestro hermano Johnson Salazar, pastor en la sede cuarta de Calarcá, Quindío. Hermano Johnson, Dios lo bendiga y bienvenido a Aruba. Hermano William, Dios lo bendiga. Hombre, es una bendición inmensa poderlo saludar desde Colombia, a departamento pues del Quindío, acá en la cuarta sede de Calarcá. Y bueno, gracias a Dios por esta bendición que el Señor nos concede de podernos unir en este servicio de culto al Señor. Un saludo muy especial para la hermana Mónica también, para sus hijos, para Sebastián y también para Sofía, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, para la iglesia en Aruba, creo que es una bendición inmensa. Dios les concede la oportunidad de hoy poderse reunir a adorar la presencia del Señor en el templo, bueno, ya en el lugar de reunión donde el Señor les ha permitido construir este lugar para la gloria del Señor. Bueno, Colombia todavía está esperando esa oportunidad y aunque todavía no lo podemos hacer desde el templo, pero desde nuestras casas lo estamos haciendo, hermano William. Nos estamos reuniendo a adorar la presencia del Señor. La iglesia sigue adelante. Dios sigue bendiciéndonos, Dios sigue ayudándonos. Y bueno, agradecemos al hermano William por la oportunidad que nos ha concedido de podernos conectar desde acá de Colombia para estar con ustedes allá y darles un saludo a toda la iglesia en Aruba. Decirles que les felicitamos por el trabajo que han hecho, por la obra, el desarrollo que Dios les ha dado ha sido inmenso. Dios los ha bendecido, Dios los ha ayudado de una manera especial. Así que entonces, mis hermanos,
Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo para ustedes, para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Tenemos un buen grupo de hermanos que están conectados desde la Cuarta y PUD de Calarcá y otros hermanos más que se añaden a las transmisiones. Entonces también les hemos enviado el enlace y también están conectados juntamente pues para adorar la presencia del Señor. Así que, hermano William, gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Mi Dios les bendiga. Un abrazo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos de mi familia en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Es con todo gusto, hermano Johnson, nuestro compañero, amigo. Desde que salimos al ministerio, ya la primer parada que hicimos a tomar un refresco cuando íbamos en el camión hacia el lugar donde nos enviaron fue a la casa del hermano Johnson, por allá en un lugar de Guarinocito. No sé si recuerda el hermano Johnson, pero bueno, Dios desde allá nos ha permitido estar y gracias a Dios por sus bendiciones. A todos los hermanos de Calarcá y sus alrededores, un saludo cordial en el nombre de Jesús. Bueno, hermano, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Quiero invitarles para que estén de pie, tengan la bondad. Leamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, ante ti estamos, Padre Santo, rogando tu gracia, tu bendición, tu dirección, Señor, tu Espíritu Santo con nosotros, Dios eterno. Oh Señor, que en esta noche tu palabra, Dios maravilloso, pueda ser de edificación a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos forme, nos capacite, nos prepare y sea de bendición, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta noche bajo un tema, y es vino nuevo en odres nuevos. Amén. Repítalo conmigo, por favor. Vino nuevo en odres nuevos. Amén. Hermanos, estamos frente a un pasaje de la Escritura donde el Señor le está colocando a los hombres de aquel entorno, a los fariseos y a quienes le escuchaban, les estaba haciendo una conclusión interesante, y Jesús les estaba diciendo: no es coherente, no es normal que alguien tome un remiendo nuevo y lo ponga en un vestido viejo. Y no es normal que se tome un odre viejo y en él se coloque vino fresco. Lo normal, les quería dar a entender Jesús, es que el vino nuevo se coloca en odres nuevos. ¿Cuál es la razón? La razón, hermanos, es que el vino nuevo, el vino fresco,
está en su proceso de fermentación. Y en ese proceso de fermentación del vino nuevo, él lo que hace es que si el odre, los odres los hacían de pieles de cabras, y si el odre era viejo, no resistía el proceso de fermentación del vino, entonces se rompía, se reventaba y se perdía el odre y se perdía el vino. Así que Jesús por eso les trajo esta parábola y les dijo a los que estaban allí con él: no se puede poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo tiene que ponerse en odres nuevos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Los fariseos habían tenido 5 enfrentamientos con Jesús. Realmente Jesús con ellos no, ellos con él. Habían tenido controversia. Los 5 cuestionamientos tenían que ver porque Jesús había hecho milagros el día sábado. Así que ellos estaban a disgusto y querían enfrentar a Jesús. Y era la inquietud que había en los fariseos. Así que ellos estaban inquietos porque en uno de los pasajes que están dentro del contexto, al lado de este pasaje que leemos, entonces llevaron un paralítico y lo bajaron por el techo del lugar donde estaba Jesús. Y cuando lo colocaron enfrente de Jesús, entonces Jesús lo primero que le dijo al paralítico fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús dijo esas palabras inquietaron a los fariseos. Ellos dijeron: pero es una blasfemia. ¿Cómo este hombre puede perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Así que eso generó una inquietud en ellos. En el mismo contexto está la historia del llamamiento de Leví. Jesús pasó al lado de un cobrador de impuestos llamado Leví y le dijo: sígueme. Y dice la Biblia que Jesús, al llamarle Leví, inmediatamente le siguió. Pero la historia dice que Leví le hizo una fiesta especial. Pero en la fiesta que Leví le hizo a Jesús en ese momento, habían pecadores y publicanos. Así que los fariseos cuestionaron otra vez a Jesús y dijeron: pero si este es alguien que enseña la palabra, si este es un rabino o es un maestro, ¿por qué está comiendo con publicanos y pecadores? Así que fueron eventos que enfrentó Jesús. Y un tercer evento de 5 que están alrededor de esa experiencia de Jesús antes de decirle esas palabras, es que Jesús estaba con sus discípulos y le cuestionaron los fariseos otra vez y le dijeron: Jesús, pero los discípulos de Juan están en ayuno y la gente nuestra está en ayuno, pero los de usted, sus discípulos, están celebrando. Así que Jesús les contestó y les dijo: es que cuando se está de boda no es momento de ayuno. Cuando se está de fiesta no es momento de estar en ese instante en un momento de ayuno. Jesús les estaba diciendo: es que yo soy el motivo por el que ellos están de fiesta. Hermano, los fariseos querían cuestionar a Jesús y le hicieron preguntas con el día de reposo, con el ayuno. ¿Por qué curó a un hombre que tenía la mano seca el día sábado? Pero no era que ellos quisiesen defender el sábado, querían cuestionar a Jesús y lo que Jesús estaba haciendo. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Así que, hermanos, frente a esos interrogantes, Jesús les dijo: ustedes, los fariseos, les quiero decir algo: no se puede poner vino nuevo en un odre viejo. El vino nuevo tiene que ponerse en un odre nuevo. Gloria al nombre de Jesús. ¿A qué se refería Jesús? Hermanos, el vino nuevo es el evangelio.
Así que Jesús les quería explicar realmente que para ellos los fariseos era muy difícil poder entender lo que Jesús venía a hacer, porque ellos su recipiente, su vida estaba basada en las tradiciones, estaba basada en la ley, estaba basada en la justicia, pero no de Dios sino de ellos. Y déjeme decirle, hermano, Jesús dijo: es imposible que un odre viejo pueda resistir el vino fresco, el vino nuevo, el vino que acaba de prepararse. Hermano, déjeme decirle, el evangelio de Jesucristo era ese vino nuevo que se estaba trayendo, gloria al nombre de Jesús, y que los fariseos y los que estaban ahí con ellos no podían entender. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Los odres viejos eran todas las tradiciones que tenían ellos. Así que Jesús les dijo: será difícil poner en ustedes una enseñanza del amor con lo que ustedes tienen arraigado y el sistema de credo que ustedes han hecho. Para ellos era más importante guardar el sábado a que un hombre fuera sano de su condición de parálisis o que tuviese su mano seca. Para los fariseos era más importante guardar el día sábado que poder vivir la experiencia de ver a alguien que su cadena, su yugo había sido libre. Así que, hermano, el odre viejo era la estructura que había en ellos. Amén. Digamos gloria a Dios. Los odres nuevos era el cambio que necesitaban sus vidas. La vida de ellos necesitaban tener un pensamiento, una actitud, un corazón regenerado. Solo, hermano, en un corazón regenerado, transformado, se podía depositar lo que el evangelio traía para cambiar al mundo y para hacer en la vida de esas personas. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que, hermanos, ese mensaje de Jesús no se podía depositar en vidas que estaban contaminadas con la tradición y con el sistema de la ley, y a eso era que Jesús se quería referir. Y yo quiero decirle, hermano, es que la ley tuvo su cumplimiento, pero la gracia comenzaba con Jesucristo. Y déjeme decirle, no se podía hacer una mezcla entre la ley y la gracia. Y déjeme decirle algo, hermano, en este tiempo hay personas, incluso hay grupos que ellos hacen una mezcla de las tradiciones judías y de las tradiciones que practicaban ellos en el culto y forman una mezcla con las creencias de la gracia y del evangelio de Jesucristo. Así que hay quienes caminan con una túnica, con su barba larga, y se llaman mesiánicos, y ellos han hecho una mezcla de lo que es el cristianismo, de lo que es el evangelio, con las tradiciones de los judíos. Pero déjeme decirle, a eso era que Jesús se refería. Y Jesús les dijo: es que no se puede poner este mensaje en un odre viejo, no se puede poner el vino fresco en un odre viejo. No se puede poner este mensaje de vida, de esperanza, de solución, de cambio, de transformación en la vida de una persona que quiera vivir en las tradiciones antiguas. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Jesús y su mensaje era algo nuevo. Jesús y su enseñanza era algo que no estaban ellos preparados para poderlo entender. Por eso siempre que Jesús actuaba, que Jesús sanaba, que Jesús hacía milagros, el pensamiento de los fariseos era: ¿cómo lo destruimos? ¿Cómo sacamos a Jesús? ¿Cómo hacemos algo para que no predique, para que no enseñe? Era que su mensaje, hermano, era el mensaje de vida, era el mensaje de esperanza, era el mensaje que traía solución, era el mensaje que cambiaba. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Alguien que pueda decir gloria a Dios. Así que ellos se enfrentaron a algo que no entendían. Un hombre que perdona pecados, un hombre que hace milagros en día sábado,
Un hombre que entonces ahora se proclamaba, si el único que podía perdonar pecados era Dios, entonces él se estaba proclamando como Dios, y ellos no podían entender eso, hermano. Para ellos era una inquietud grande en sus vidas. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, la situación de Leví para ellos no era normal. Nunca un judío, y peor un maestro de la ley, se iba a sentar a rodearse con los publicanos, con los gentiles. Para ellos eran personas que no eran dignos de que entraran a su casa. Entonces Jesús para ellos fue alguien que cambió toda la historia, revolucionó lo que ellos traían como enseñanza. Y déjeme decirle, hermano, a eso Jesús se refería cuando les dijo: no pueden ustedes recibir este vino nuevo, no pueden ustedes entender lo que a ustedes se les ha traído. Pero hermano, era que ese día estaba llegando el gozo y la esperanza y la felicidad a esa región y al mundo entero. Había llegado Jesucristo, la esperanza de vida para la humanidad. Eso no lo entendían los fariseos. Aleluya. Oh, hermano, diga gloria a Dios. Es que el Antiguo Testamento se marcó por la ley de Moisés, pero el Nuevo Testamento se marcó por el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia, la buena nueva de salvación al mundo entero. Que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Hermano, el Nuevo Testamento era el anuncio de la gran noticia. Así que los fariseos no estaban preparados para recibir eso. Permítame decirle, hermano, es que el Nuevo Testamento, y ojalá la iglesia lo pueda entender y los hermanos en Calarcá lo comprendan, hermano, el Nuevo Testamento estaba trayendo la esperanza, el regocijo, la oportunidad de salvación para toda la raza humana. Y a eso era que Jesús se refería y les decía: ustedes no pueden recibir esto, no van a ser capaces. Hermano, el Nuevo Testamento traía el gozo de la buena noticia. Por eso es que el Nuevo Testamento comienza con el regocijo, con el cántico, hermano. Y qué bueno que usted lo comprenda. El Nuevo Testamento comienza con el cántico que los ángeles entonaron: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Pero ¿sabe dónde termina el Nuevo Testamento? Con el cántico de la fiesta de boda en el cielo con el Señor. Aleluya. Comenzó con un cántico y terminará con una fiesta con Él. Gloria al nombre de Jesús. Eso no lo podían entender los fariseos, pero qué bueno que usted lo pueda entender en esta tarde. Es que ser iglesia, pertenecer al nuevo pacto, pertenecer a Jesucristo, pertenecer a la iglesia de Jesús, y que se nos haya traído este mensaje. A eso se refería Jesús cuando les decía: no se puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque ustedes siguen con las tradiciones, pero yo vine a traer esperanza, yo vine a traer solución, yo vine a traer la paz que necesitan. Gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, Jesús quería que los fariseos pudieran entender eso. Esos vestidos de los que habla Jesús, que no se puede poner un remiendo nuevo, fuerte, en un paño, en una tela vieja, porque la destruye, tira de ella. Y no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Jesús les estaba diciendo: esas son las tradiciones que ustedes tenían allá. Hermano, esos vestidos y esos odres viejos
tenían que ver con las prácticas y rituales de la ley. Representaban las tradiciones que se derivaron del ritualismo allá en el Antiguo Testamento. Así que los fariseos decían: ¿y por qué tus discípulos no lavan las manos? Es que ellos tenían en su pensamiento que una persona que se lavase las manos estaba quedando purificado totalmente. Así que ellos, cuando vieron que los discípulos de Jesús no se lavaron las manos, ellos dijeron: es que esos hombres siguen en pecado porque no se lavaron las manos. Ellos tenían una creencia ritualista, incluso en el lavado de las manos, hermano. Pero Jesús venía a decirles: no, lo que ustedes tienen que limpiar es lo de adentro, el corazón. Ustedes tienen que rasgar sus corazones y no sus vestidos. Gloria al nombre de Jesús. Ustedes tienen que vivir el evangelio. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Esos vestidos viejos y esos odres viejos representaban la religiosidad sin vida que tenían los fariseos. Y hermano, Jesús vino a traer el gozo. Por eso es que Jesús les dice: no pueden estar en ayuno los que están de fiesta. No era que Jesús estaba en contra del ayuno, no, sino que el Señor les dijo: es que hoy es día de fiesta. Amén. Hoy estamos de fiesta. Jesús le dijo: llegará el día en que se ayuna, pero hoy estamos de fiesta. Gloria al nombre de Jesús. Y hermano, qué bueno que usted mantenga en esa alegría, porque para Jesús, el que llegara el evangelio y lo que él venía a hacer, Jesús tenía claro que eso era para que ellos estuviesen de fiesta. Qué bueno en esta noche que los que están aquí estén viviendo esa fiesta espiritual y esa alegría y ese gozo que produce este evangelio que vino a dar esperanza. Oh, alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermanos, eso representaba esos odres viejos y esa vestimenta vieja, la que Jesús trajo como ejemplo. Jesús trajo un ejemplo muy de la época. Así que Jesús era experto en poner ejemplos del contexto de la vida. Jesús dijo: es que no es lógico para decirle a los fariseos: ustedes no van a lograr entender esto. Hermanos, déjeme decirle, es que el evangelio y tener nosotros el evangelio y tener la revelación del evangelio y reconocer a Jesucristo como Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Hermano, hay personas que no logran entender eso, pero esto es demasiado grande. Aleluya. Hermano, entender el evangelio de Jesucristo y pertenecer a la iglesia del Señor. El mismo Señor dijo: ustedes son afortunados. Amén. Diga gloria a Dios. Ese vino nuevo tenía que ver, hermano, con el evangelio de la gracia. Así que para ellos les llegaba una oportunidad de la que ellos no tenían conocimiento. Hermanos, los fariseos, para poder buscar hallar el favor de Dios, tenían que hacer una cantidad de oficios, de sacrificios y mirar a ver si eran aceptos. Pero ese vino nuevo, ese mensaje, venía a decirles a ellos que ahora por la fe en Jesucristo, ellos tendrían la oportunidad de hallar el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Yo no sé si eso es grande para usted, hermano.
Usted estaría aquí en esta noche con sacrificios. Usted estaría aquí temblando. Usted estaría aquí preocupado para hacerle este culto a Dios. Pero no, hermano, ni estamos aquí con sacrificios, ni tenemos que traer corderos, ni tenemos que traer becerros. Lo que hay que traer en esta noche es gratitud. Aleluya. Es lo único que se espera en esta noche. Que los odres nuevos puedan prepararse para recibir bendición de Dios. Aleluya. En ellos el culto era preocupante. Para nosotros el culto es una fiesta. Oh, aleluya. Yo no sé, hermano, usted cómo vino a este culto. Yo no sé los hermanos allá en Calarcá cómo están en este culto, pero yo quiero decirles, para los judíos el culto era una preocupación. Hacer culto allá, Dios mío, que si haya yo traído el becerro preciso, lo mandé a traer con mi hijo, que no me haya traído el que no es, que no se haya equivocado, que haya traído el que es. Hermano, una equivocación de ir a traer un becerro equivocado y no perfecto, déjeme decirle, estaban en tremendo problema con Dios. Así que el culto de ellos era una preocupación, que el sacerdote si lo haga bien, que el sacerdote entre al lugar santísimo y que y la gente esperando que suenen esas campanillas. Cuando van a sonar, se está demorando. Usted se imagina ese culto, hermano. Eso era un culto de angustia. Uno esperando el día que no sonaban esas campanillas. Los judíos, hermanos, lamentaban y lloraban. Pero déjeme decirle, esta iglesia no depende de ningún intermediario aquí en la tierra. Usted puede hacerle culto en esta noche. Usted trajo su propio culto para Dios. Usted trajo su propia alabanza. Usted trajo su propia adoración. Usted en esta noche trae la expresión de su gratitud a Dios. Para eso se necesita un odre nuevo. Oh, hermano, lo que usted tiene es el evangelio de la gracia. Eso representaban los odres nuevos. Para recibir esa noticia se necesitaba un odre nuevo donde depositarlo. Aleluya. Hermano, Dios tiene bendiciones en abundancia, pero necesita aquí odres nuevos. Que no vengan de allá con las cosas del mundo, que corten con las cosas del mundo y que puedan permitir que Él pueda colocar vino fresco, colocar unción fresca, derramar de su Espíritu Santo. Hermano, alguien que guarde las tradiciones de allá afuera, no podrá Dios colocar esa unción y esa gracia y ese revestimiento. Hermano, se revienta. Un cristiano, hermano, que todavía traiga las cosas de allá afuera, será imposible darle de la unción del Espíritu Santo. No es capaz. Pero para que Dios ponga eso nuevo, necesitamos odres nuevos. Y déjeme hacerle esa aplicación espiritual a su vida. Hermanos, nosotros necesitamos, si queremos que Dios deposite en nosotros, para allá era esa noticia del evangelio, ese vino nuevo, era la buena noticia, que ellos no estaban en condición de recibirla. Pero déjeme, yo traigo esto a una aplicación nuestra hoy, hermano. Hoy necesitamos odres nuevos. Déjeme decirle, el Señor si quiere bendecirnos, pero hay que cambiar corazones. Aquí tenemos que dejar de rasgar vestidos y rasgar corazones. Amén. No puedo decir de un lado que yo amo a Dios, pero actúo contrario a eso que amo a Dios. Yo no puedo decir que Dios está en mí, pero mis actos están en otra vía.
Dios tiene bendiciones, hermano. El Dios que usted y yo estamos adorando en esta noche y que están adorando nuestros hermanos en Calarcá y en los alrededores, es el mismo Dios, hermano, que su fuente de bendición no se ha secado. Oh, hermano, el que tenga sed todavía puede venir a esta fuente. Gloria al nombre de Jesús. Pero no se pone vino nuevo en odres viejos. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero tendrá que permitirle a Dios que transforme primero esa vida, ese odre. De lo contrario, esa bendición lo revienta. Amén. No la resiste, no la puede retener. Oh, hermano, pero yo le quiero decir, no solo aquí está el que trae el vino, no solo aquí está el que puede darnos de su presencia y de su Espíritu Santo. Aquí está el que repara vida, el que cambia corazones, el que levantó paralíticos, el que sanó ciegos, el que arregló la visión de los que no veían. En esta noche, si su visión es opaca, aquí está el Señor que te puede hacer ver de una manera mejor. Aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Hermanos, Él quiere sanar corazones, porque a un corazón sano se le puede poner lo que sea. Un cristiano renovado en Dios, póngale lo que sea. Dios le puede entregar bendiciones. Dios le puede depositar de su gracia, de su favor, de su espíritu, de su bendición. Dios puede hacer muchas cosas si ese corazón de ese cristiano se deja renovar en Él. Y yo no sé cuántos en esta noche quieren decirle a Dios: Señor, yo quiero ser eso. Es que un cristiano que logra permitir que el Señor trabaje en su corazón, déjeme decirle, hermano, él vivirá la alegría de la salvación. No habrá para él, hermano. Hay gente que su mayor preocupación es las cosas materiales. Déjeme decirle, estaba escuchando por ahí de alguna persona algunas estadísticas que están diciendo que esta pandemia, el haber cerrado los templos, algunos cristianos no van a volver a las iglesias. Quiere decir que esos 2 mesecitos a muchos cristianos les hizo daño. Es que eran odres que no podían resistir. No sabían lo que tenían adentro, no sabían lo que posee. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, el cristiano que es un cristiano renovado en Dios, ese cristiano vivirá el gozo de la salvación, el gozo del evangelio. Hermano, hay gente que estaba esperando cuándo me van a abrir el templo para irme. A mí me escribieron algunos y me dijeron: pastor, no me vaya a dejar por fuera. Qué bueno uno anhelar esto, ¿verdad? Qué bueno por los que anhelan las cosas de Dios. Yo no sé, hermano, yo no sé usted qué tan fácil es quedarse en la casa o cualquier circunstancia, decir no vuelvo al culto. Pero hay un problema en esa vasija. Porque hermano, estar aquí y lo que uno es y lo que el Señor ha hecho con nosotros y lo que el Señor nos ha dado y la unción que ha depositado y la bendición que nos ha dado y ser hijos de Dios, hermano, uno quiere estar aquí, uno quiere sentir a Dios, uno quiere renovarse en Él, uno quiere sentir su presencia. Hermano, alguien cantaba y decía: es que yo lo necesito a Él más que al aire que respiro. Yo no sé cuántos aquí anhelan de su presencia. Oh hermano, esos corazones, esos odres nuevos anhelan la presencia de Dios. Hermano, usted le puede decir no hay cupo y ellos quieren meterse.
Hermano, el odre nuevo quiere llenarse, quiere renovarse, quiere sentir a Dios, quiere tener un encuentro con Dios. El odre nuevo tiene sed, el odre nuevo anhela, el odre nuevo está dispuesto. Dios anda buscando odres nuevos para depositar en ellos vino nuevo. Puede ser que a algunos estos meses les bajó el ánimo, pero a otros les despertó la sed por Dios, aleluya. A otros les hizo sentir que sin Dios no tiene sentido la vida. Algunos quizás se opacaron, pero otros dijeron: a mí que se me quiten todo, a mí me quiten lo que sea, pero que no me quiten estar cerca a la presencia de Dios. Que me quite todo, que me falte todo, que se lleven todo, pero que no me falte la presencia de Dios. Esos son los odres nuevos, y a esos odres el Señor quiere llenarlos. A esos odres el Señor quiere bendecirlos. Alábelo en esta hora, hermano, alábelo. Dios quiere encontrar una vasija, un cristiano que diga: Señor, que me falte todo, que se vayan todos, que me lo quiten todo, pero que no se vaya tu presencia de mi vida, que no se vaya tu espíritu, que no se vaya tu gozo, que no se vaya la alegría. ¿Por qué no está de pie y alaba a Dios? ¿Por qué no alaba a Dios un momento? Alábelo, alábelo. Dígale: Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Basta de ser ese cuero que se daña, que no resiste, Señor. Cuando tú le vas a poner algo, se revienta. Yo no quiero ser un odre que se reviente. Yo no quiero ser una vasija tan frágil. Yo no quiero ser una vasija que no resista tu presencia, que le quede grande lo que tú quieres darle. Señor, lléname. Alguien que le diga: Señor, lléname. Señor, bautízame. Señor, renuévame. Dígaselo a Dios en esta noche. Dígale: Señor, renuévame. Dígale: Jesús, yo quiero que me renueves. No quiero ser una vasija, Señor, de esas que no resisten, que cualquier cosa los daña. Puedes depositar en mí de tu presencia. Yo no sé cuántos en esta noche quisieran decirle al Señor: Señor, deposita de tu presencia en mi vida. Dígaselo un momentico a Dios, hermano. Si usted quiere aplaudir, aplauda. Si usted quiere alabar, alabe en esta noche. Si usted quiere sentir el Espíritu Santo allá en su casa, hermano, en Calarcá, usted puede sentir, hermano. El Señor necesita es una vasija que quiera recibir de su presencia y de su unción. Una vasija que pueda llenarse. Una vasija que el Señor pueda llenar. Que me falte todo. Digámoselo al Señor. Dígale al Señor que nos falte todo, pero que no nos falte su presencia. Todo se fue. Hermano, si usted quiere estar de pie y cantárselo, dígaselo con el alma. Qué bueno, Dios, encontrar en esta noche vasijas nuevas, odres nuevos. Y que todo acabaría. Qué bueno dejar atrás, hermano. Que sería mi final. Jesús no va a depositar de lo de Él en odres viejos. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que
conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Dígaselo, dígaselo. Hermano, suplíqueselo. Que me falte todo, Menos tu presencia. menos tu presencia. Que se vayan todos, Pero que no se vaya Él. Espíritu Santo. Hermano, que no se vaya este gozo. Todo, Este gozo que no se vaya. jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Señor, Ahora no me siento gracias Dios, sola. gracias. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el Aleluya. proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin. De su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará. Su espíritu fuerzas me da. Y Él conmigo va. Que me falte todo, que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Alabe a Dios, hermano. Dale ese aplauso al Señor. Se puede ir lo que sea, puede faltar lo que sea, pero que no nos falte su presencia. Hay quienes no podemos vivir su presencia, hermano. Hay quienes nos identificamos con Moisés cuando dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias.
Gloria a Dios. Hermanos en Calarcá, nuestro hermano Johnson, compañero y amigo, decirle que Dios les bendiga, que Dios cada día guarde a la familia pastoral, al hermano Johnson, la hermana Esmeralda, sus hijos, al igual que la iglesia del Señor en aquel lugar, y que los ayude a permanecer y a hacer esos odres nuevos. Amén. Hacer odres nuevos, donde el Señor pueda derramar de su gracia, de su gloria y de su Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Diga que Dios les guarde y que Dios les ayude, y gracias por estar en compañía de la iglesia del Señor en Aruba. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios.